La herencia oculta. Sofía cerró los ojos cuando escuchó los pasos de Roberto en la entrada. Ya sabía lo que venía. Su esposo llegaba del trabajo con esa cara de amargura que había aprendido a reconocer en los últimos meses. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto, aventando las llaves sobre la mesa. ¿Otra vez perdiste el tiempo viendo esas novelas baratas? Sofía, que había pasado todo el día limpiando la casa y preparando la cena, sintió el familiar nudo en la garganta. «Preparé tu comida favorita», murmuró, sin levantar la vista. «Claro, porque eso es lo único que sabes hacer, cocinar y limpiar como toda una sirvienta». Roberto se sirvió un vaso de agua y la miró con desprecio. «Mientras tanto, yo me mato trabajando para mantener esta casa que ni siquiera es nuestra». Ahí estaba otra vez, el tema de la casa. Desde que se habían mudado al pequeño departamento en la colonia Roma, Roberto no dejaba de recordarle que él pagaba todo, que ella no aportaba nada, que era una carga. «Roberto, por favor que no diga la verdad». Se acercó a ella. «Mírate, Sofía, 32 años y no tienes ni un peso a tu nombre. Ni siquiera terminaste la universidad». Las palabras dolían porque tenían algo de verdad. Sofía había dejado los estudios cuando se casaron hace 5 años, porque Roberto insistía en que una buena esposa debía dedicarse al hogar. Ahora se lo echaba en cara. «Tú me pediste que dejara los estudios», susurró. «Yo te pedí que fueras una buena esposa, pero ni eso pudiste hacer bien». Roberto se sirvió su plato y se sentó frente al televisor. «Ni siquiera pudiste darme hijos». Esas palabras fueron como una bofetada. Sofía había sufrido 2 pérdidas en los últimos años, y cada una había sido como morir un poco. Roberto lo sabía, pero ya no le importaba lastimarla. Se refugió en la cocina, donde las lágrimas pudieran caer sin que él las viera. Mientras lavaba los platos, recordó a la mujer que había sido antes, estudiante de arquitectura, llena de sueños y planes. ¿Dónde había quedado esa Sofía? Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana Elena. «¿Cómo estás, hermanita? Hace mucho que no hablamos». Sofía miró hacia la sala donde Roberto veía la televisión como si ella no existiera. Escribió rápidamente: «Bien, todo bien. Te llamo mañana». Pero nada estaba bien, y cada día que pasaba, sentía que se perdía un poco más en la sombra de la decepción de Roberto. El teléfono sonó a las 8 de la mañana. Roberto ya se había ido a trabajar, y Sofía disfrutaba de esos momentos de paz con su café y el silencio de la casa. «¿Sofía Mendoza?», preguntó una voz formal del otro lado. «Sí, soy yo. Habla el licenciado Martínez, del despacho jurídico Rodríguez y Asociados. Necesito que venga a nuestras oficinas lo antes posible. Es sobre su abuela, doña Carmen Mendoza». El corazón de Sofía se detuvo. Su abuela Carmen había muerto hace 3 meses, y había sido el momento más doloroso de su vida. Era la única persona que realmente la entendía, la única que la hacía sentir valiosa. «¿Qué pasa con mi abuela?», preguntó, sintiendo que le temblaba la voz. «Prefiero explicarle en persona. Es sobre su testamento. Hay algunos asuntos que requieren su atención inmediata». Sofía miró el reloj. Roberto no regresaría hasta la noche. «¿Puedo ir hoy?». «Por supuesto. ¿Le parece bien a las 2 de la tarde?» Cuando colgó, Sofía se quedó inmóvil. ¿Qué podría querer decirle el abogado? Su abuela había sido una mujer sencilla, que vivía de su pensión en una casita pequeña en Coyoacán. Nunca había hablado de testamentos ni herencias. Se arregló con cuidado, eligiendo el único vestido decente que tenía. Roberto siempre criticaba su forma de vestir, diciéndole que parecía una mujer mayor, pero hoy necesitaba sentirse segura. El despacho estaba en Polanco, en un edificio elegante que la intimidó un poco. La recepcionista la hizo pasar a una oficina con ventanales enormes y muebles de madera fina. El licenciado Martínez era un hombre mayor, de cabello gris y mirada amable. «Señora Mendoza, gracias por venir. Lamento mucho la pérdida de su abuela». «Gracias, licenciado. Antes de continuar, necesito confirmar algunos datos. Su abuela Carmen Mendoza vivía en la calle Hernández número 245, en Coyoacán». «Sí, así es». «¿Y usted era su nieta favorita? ¿La que la visitaba todos los domingos?». Sofía sonrió tristemente. Era cierto. Mientras el resto de la familia apenas visitaba a la abuela Carmen, ella había mantenido esa tradición religiosa de los domingos, a pesar de las quejas de Roberto. «Sí, siempre íbamos juntas al mercado y cocinábamos».
El licenciado asintió y abrió una carpeta gruesa. Señora Mendoza, su abuela dejó instrucciones muy específicas. Quería que usted recibiera esta información 3 meses después de su fallecimiento, cuando estuviera un poco más tranquila del dolor. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué tipo de información? Su abuela no era solo una mujer sencilla con una pensión, señora Mendoza. Carmen Mendoza era propietaria de varios terrenos y propiedades que heredó de su familia. Propiedades que ahora le pertenecen a usted. El mundo de Sofía se tambaleó. ¿Propiedades? ¿Su abuela? No entiendo. Su abuela era una mujer muy reservada, pero también muy inteligente. Durante años invirtió en bienes raíces. La casita donde vivía era solo una de sus propiedades. Tenía otros terrenos en Coyoacán, una casa en Tlalpan y varios departamentos que rentaba discretamente. Sofía se quedó sin palabras. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? El licenciado sonrió. Señora Mendoza, usted acaba de convertirse en una mujer muy rica. Sofía salió del despacho con las piernas temblorosas y un folder lleno de documentos que no terminaba de entender. El licenciado le había explicado que su abuela poseía propiedades valuadas en más de 20 millones de pesos, además de cuentas bancarias e inversiones. 20 millones de pesos. Se sentó en un café cerca del despacho, pidió un capuchino y trató de procesar la información. Su abuela, la mujer que remendaba su ropa y que siempre insistía en cocinar con los ingredientes más baratos, había sido millonaria. El teléfono vibró. Era Roberto. ¿Dónde estás? La comida no está lista. Sofía miró el mensaje, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió el familiar nudo de ansiedad en el estómago. No corrió a casa, no se disculpó, simplemente escribió: salí, regreso más tarde. La respuesta fue inmediata: ¿saliste? ¿Quién te dio permiso? Regresa ahora mismo. Sofía apagó el teléfono. Caminó por las calles de Polanco, observando las tiendas elegantes, los restaurantes caros, la gente bien vestida. Durante 5 años Roberto le había repetido que ella no pertenecía a ese mundo, que era una mujer simple, sin educación, sin dinero. Pero ahora todo había cambiado. Cuando finalmente regresó a casa, ya era de noche. Roberto la esperaba en la sala, con cara de furia. ¿Dónde rayos estabas?, gritó. ¿Crees que puedes hacer lo que se te dé la gana? Tuve que salir a resolver un asunto, respondió Sofía, con una calma que la sorprendió a ella misma. ¿Qué asunto? Tú no tienes asuntos que resolver. Tú no tienes nada. Por primera vez en años, Sofía lo miró directamente a los ojos. Te equivocas, Roberto. Resulta que sí tengo algo. ¿Ah, sí? ¿Qué tienes? ¿Encontraste trabajo de mesera? ¿De limpieza? Se burló. Porque sin estudios, no puedes aspirar a mucho más. Sofía sintió la tentación de contarle todo, de ver su cara de sorpresa, pero algo la detuvo. Una vocecita interior que le decía que esperara, que pensara bien las cosas. Voy a preparar la cena, dijo simplemente. Ya era hora. Y la próxima vez que se te ocurra salir sin avisarme te las verás conmigo. Mientras cocinaba, Sofía recordó las palabras del licenciado Martínez. Su abuela dejó una carta para usted. Dijo que la leyera cuando estuviera sola y tranquila. La carta estaba en su bolsa, junto con todos los documentos. Esperaría a que Roberto se durmiera para leerla. Esa noche, después de que Roberto se fue a dormir, Sofía se encerró en el baño y con manos temblorosas, abrió el sobre que llevaba su nombre escrito con la letra familiar de su abuela. Mi querida Sofía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero que mi amor por ti sigue vivo en cada una de estas palabras. Sofía tuvo que parar de leer porque las lágrimas le nublaban la vista. Sé que tu esposo no te valora como mereces. Sé que te ha hecho creer que no vales nada, pero yo siempre vi en ti a la mujer fuerte y capaz que realmente eres. Por eso te dejo todo lo que tengo. La carta continuaba explicando cómo su abuela había guardado en secreto sus propiedades durante años, cómo había invertido sabiamente el dinero de la venta de la tierra que heredó de sus padres. Pero mi nieta querida, con el dinero viene una responsabilidad. Quiero que uses esta herencia para recuperar tu vida, para volver a ser la mujer que eras antes de casarte. Y si decides que Roberto no merece estar a tu lado, recuerda que ahora tienes la libertad de elegir. Al final, había una postdata que hizo que Sofía sonriera entre lágrimas. PD. En la caja fuerte del banco hay algo más.
algo que te ayudará a entender por qué siempre te dije que eras especial. El licenciado Martínez tiene la llave. Sofía dobló la carta y la guardó en su lugar secreto. Por primera vez en años, sintió algo que había olvidado: esperanza. Los siguientes días fueron extraños para Sofía. Por fuera, todo seguía igual. Roberto se iba a trabajar, ella se quedaba en casa. Él regresaba de mal humor y la criticaba por cualquier cosa, pero por dentro, algo había cambiado profundamente. Conocer la verdad sobre su herencia era como llevar un secreto poderoso que la hacía sentir diferente. Cuando Roberto le gritaba por la comida fría, ella lo veía desde una nueva perspectiva. Cuando él la humillaba frente a sus amigos, diciéndoles que había tenido que cargar con una mujer inútil, Sofía ya no sentía vergüenza, sino lástima por él. «¿Qué te pasa?», le preguntó Roberto una noche. «Estás muy rara últimamente». «¿Rara cómo?». «No sé, diferente. Antes cuando te hablaba te ponías nerviosa, ahora ni siquiera me contestas». Sofía siguió lavando los platos sin voltear a verlo. «Estoy igual que siempre, Roberto». «No, no estás igual y no me gusta». Al día siguiente Sofía llamó al licenciado Martínez. «Licenciado, necesito saber sobre esa caja fuerte que mencionó mi abuela». «Ah, sí, claro. ¿Cuándo puede venir al banco? ¿Hoy es posible?». «Por supuesto. La espero a las 3». Esta vez, Sofía no le mintió a Roberto. Simplemente no le dijo nada. Salió de casa después de que él se fuera a trabajar y tomó el metro hacia el centro. En el banco, el licenciado Martínez la guió hasta las cajas fuertes. Con una llave antigua abrió la caja número 1247. «Su abuela me pidió que la dejara sola para revisar el contenido», dijo el licenciado. «Tómese el tiempo que necesite». Dentro de la caja había varios sobres, algunos documentos y una caja pequeña de terciopelo azul. Sofía abrió primero los sobres. Contenían fotografías viejas de su abuela cuando era joven, fotos de la familia y algunas cartas amarillentas. Pero lo que más llamó su atención fue un sobre que decía: «Para Sofía, su verdadero valor». Dentro había un documento que la dejó sin aliento. Era un certificado de estudios en inglés, con el membrete de una universidad de Estados Unidos. El nombre era Carmen Mendoza, y el título era de Administración de Empresas. Su abuela había estudiado en Estados Unidos. Su abuela tenía una carrera universitaria. Había más documentos: certificados de cursos de inversión, diplomas en finanzas, cartas de recomendación de empresarios importantes. Su abuela no solo había sido una mujer educada, sino una empresaria exitosa. En el último sobre había una carta más: «Sofía, quiero que sepas que tu inteligencia y tu fuerza no vienen de la nada, vienen de generaciones de mujeres fuertes. Yo estudié en una época en que las mujeres no lo hacían. Trabajé en un mundo de hombres y triunfé, pero por las circunstancias de mi vida, tuve que mantenerlo en secreto. Nunca me casé porque vi cómo el matrimonio limitaba a las mujeres de mi época. Pero tú sí te casaste, y está bien. Solo asegúrate de que sea con un hombre que te valore por lo que eres, no que te menosprecie por lo que no tienes». En esta caja está también el anillo de compromiso que nunca usé. Es tuyo ahora, pero úsalo solo cuando encuentres a alguien que merezca tu amor verdadero. Sofía abrió la caja de terciopelo. Dentro había un anillo hermoso, con un diamante que brillaba como una estrella. Era el anillo más elegante que había visto en su vida. Se lo puso en el dedo, y por un momento se sintió como una mujer diferente. Se sintió como la mujer que había sido su abuela, independiente, fuerte, valiosa. Cuando salió del banco decidió hacer algo que no había hecho en años. Entró a una librería y compró 3 libros, uno sobre finanzas personales, otro sobre inversiones y uno más sobre cómo iniciar un negocio. Roberto estaba viendo televisión cuando llegó. «¿Dónde estabas?», preguntó sin voltear a verla. «Salí a comprar unas cosas», respondió Sofía, escondiendo los libros en su bolsa. «¿Qué cosas?». «Cosas para la casa». Era mentira, pero ya no se sentía culpable por mentir. Se sentía estratégica. Sofía comenzó a levantarse más temprano, antes de que Roberto despertara. En esas horas silenciosas de la madrugada, leía sus libros y tomaba notas. Aprendía sobre inversiones, sobre cómo manejar dinero, sobre cómo crear un plan financiero. Todo lo que leía la fascinaba. Era como si hubiera encontrado una parte de sí misma que había estado dormida durante años. Una mañana,
Decidió ir a visitar una de las propiedades que había heredado. Según los documentos, era una casa en Tlalpan que su abuela rentaba. El inquilino era un hombre mayor llamado Don Esteban. La casa era hermosa, con un jardín bien cuidado y fachada de piedra. Cuando tocó la puerta, salió un señor de unos 60 años con overol de jardinero. ¿Usted es Don Esteban? Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Sofía Mendoza, la nieta de Doña Carmen. La cara del hombre se iluminó. Sofía, claro, Doña Carmen me habló mucho de usted. Pase, pase por favor. Don Esteban la invitó a pasar y le sirvió un café. Le contó que había rentado la casa durante 15 años, que Doña Carmen había sido la mejor casera que podía pedir. Su abuela era una mujer muy especial, le dijo, muy inteligente para los negocios, pero con un corazón enorme. Cuando mi esposa se enfermó, ella no me subió la renta durante 2 años para que pudiéramos pagar el tratamiento. ¿Usted sabía que ella tenía más propiedades? Claro, Doña Carmen manejaba como 10 propiedades, todas por esta zona. Tenía un sistema muy organizado. Cada primer lunes del mes, venía a cobrar las rentas personalmente, y siempre se quedaba a platicar un rato con todos sus inquilinos. Sofía se quedó impresionada. Su abuela había sido una verdadera empresaria. ¿Sabe usted si los demás inquilinos están al corriente con sus pagos? Sí, todos. Doña Carmen era muy estricta con eso, pero también muy justa. Nunca tuvimos problemas. Cuando regresó a casa, Sofía se sentía diferente. Había visto una parte del legado de su abuela que nunca había conocido. Había hablado con Don Esteban como una empresaria, como una propietaria, y se había sentido natural. Roberto llegó esa noche más molesto que de costumbre. Mi jefe me regañó hoy, le dijo. Y todo por tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Por qué? Porque llegué tarde. Y llegué tarde porque tuve que hacer el desayuno yo mismo porque tú no estabas. Roberto, te dejé el desayuno listo en la mesa. No era lo que quería. Quería huevos revueltos, no huevos fritos. Sofía lo miró sin entender. Antes, esta discusión la habría hecho llorar. La habría hecho disculparse y prometer que nunca más pasaría. Pero ahora, después de haber pasado el día administrando propiedades y hablando con inquilinos, la queja de Roberto le parecía infantil. La próxima vez dime qué quieres antes de irte, le dijo con tranquilidad. ¿Cómo que la próxima vez? Deberías saber qué quiero. Eres mi esposa. Soy tu esposa, Roberto, no tu empleada. Roberto se quedó callado, sorprendido por la respuesta. ¿Qué dijiste? Que soy tu esposa, no tu empleada. ¿Desde cuándo me contestas así? Sofía se dio cuenta de que había cruzado una línea, pero en lugar de dar marcha atrás, decidió seguir adelante. Desde que me di cuenta de que merezco respeto. Roberto la miró como si fuera una extraña. ¿Respeto? ¿Qué respeto puedes merecer si no haces nada productivo? Mantengo esta casa funcionando. Cocino, limpio, lavo, plancho. Eso es trabajo. Eso es lo que debe hacer una esposa. ¿Y qué debe hacer un esposo, Roberto? ¿Solo criticar? Roberto se acercó a ella con cara de enojo. ¿Sabes qué? Creo que necesitas que te recuerde cuál es tu lugar en esta casa. Pero Sofía ya no se achicó. Por primera vez en 5 años, no le tuvo miedo. Mi lugar es donde yo decida que está Roberto, no donde tú me lo pongas. El ambiente en la casa se volvió tenso después de la discusión. Roberto no entendía qué le pasaba a su esposa, y Sofía no sabía cómo manejar esta nueva versión de sí misma que estaba emergiendo. Una mañana, mientras desayunaba sola, sonó el teléfono. «Sofía, soy el licenciado Martínez. Tengo noticias sobre sus propiedades». «¿Qué tipo de noticias?» «Hay una empresa que quiere comprar uno de los terrenos que heredó en Coyoacán. Están ofreciendo muy buen precio». «¿Cuánto?» 8 millones de pesos. Sofía casi se atraganta con el café. ¿8 millones? ¿Por un terreno? Es un terreno grande, muy bien ubicado. Su abuela rechazó ofertas menores durante años, pero esta es realmente buena. ¿Qué me aconseja? Creo que debería venderlo. El mercado inmobiliario está en un buen momento, y ese dinero podría invertirlo en algo que le genere más ingresos. Sofía se quedó pensando. 8 millones de pesos. Era una cantidad de dinero que nunca había imaginado manejar. ¿Necesito algún permiso especial para vender? ¿Tengo que consultarlo con alguien? No, señora. Usted es la única heredera y propietaria. La decisión es completamente suya. Completamente suya. Esas palabras resonaron en su cabeza durante todo el día. Cuando Roberto llegó del trabajo,
Sofía ya había tomado una decisión. Roberto, necesito hablar contigo. ¿Ahora qué? Respondió él, dejándose caer en el sillón. Quiero que sepas que voy a empezar a trabajar. Roberto la miró como si le hubiera dicho que se iba a la luna. ¿Trabajar? ¿En qué? En bienes raíces. Quiero ser agente inmobiliaria. ¿Estás loca? ¿Quién te va a contratar? No tienes experiencia, no tienes estudios completos, no tienes nada. Puedo estudiar, puedo aprender. ¿Y quién va a pagar esos estudios? ¿Con qué dinero? Yo me haré cargo de eso. ¿Tú? ¿Con qué dinero, Sofía? ¿Del que no tienes? Sofía respiró profundo. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Roberto, hay algo que necesito contarte. ¿Qué cosa? Heredé algo de mi abuela. Roberto se irguió en el sillón. ¿Heredaste qué? ¿La casita vieja de Coyoacán? ¿Crees que con eso vas a pagarte estudios? No, heredé más que eso. ¿Qué más? ¿Sus muebles viejos? ¿Su ropa? Heredé propiedades, Roberto. Varias propiedades. Roberto se quedó callado por un momento. ¿Qué tipo de propiedades? Casas, terrenos, departamentos. Mi abuela tenía varios bienes raíces. ¿Cuántos bienes raíces? Suficientes para que yo pueda estudiar y trabajar sin preocuparme por el dinero. Roberto se levantó del sillón. ¿Me estás diciendo que tu abuela tenía dinero y nunca nos ayudó? Mientras yo me mataba trabajando para pagar este departamento, ella no sabía que tú me tratabas mal, Roberto. ¿Que yo te trataba mal? ¿Estás loca? Yo te mantuve durante 5 años, y yo te agradezco eso. Pero ahora las cosas van a cambiar. ¿Cambiar cómo? Voy a estudiar, voy a trabajar, voy a contribuir económicamente a esta casa. Roberto la miró con una expresión que Sofía no había visto antes. Era como si estuviera calculando algo. ¿Cuánto dinero heredaste exactamente? Suficiente. No, quiero saber exactamente cuánto. ¿Para qué? Porque soy tu esposo, porque lo que es tuyo es mío. Sofía sintió un escalofrío. En esas palabras escuchó algo que no le gustó nada. Roberto, es mi herencia. Mi abuela me la dejó a mí. Pero somos casados. Estamos casados por bienes mancomunados. Sofía no recordaba haber firmado algo así, pero tampoco estaba segura. Nunca había prestado mucha atención a los detalles legales de su matrimonio. Voy a consultar con un abogado, dijo. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Yo soy tu esposo. Exactamente por eso necesito un abogado. Roberto se quedó callado, pero Sofía pudo ver las ruedas girando en su cabeza, y no le gustó nada lo que vio. Al día siguiente, Sofía llamó al licenciado Martínez y le pidió una cita urgente. Licenciado, necesito saber sobre mi situación legal con respecto a la herencia. Mi esposo dice que al estar casados el dinero también es suyo. Entiendo su preocupación. ¿Tiene usted a la mano su acta de matrimonio? Sí, aquí la tengo. El licenciado revisó el documento cuidadosamente. Señora Mendoza, según este documento, ustedes se casaron por separación de bienes, no por sociedad conyugal. ¿Qué significa eso? Significa que los bienes que cada uno tenía antes del matrimonio siguen siendo suyos, y los bienes que adquieran durante el matrimonio por herencia o donación también pertenecen exclusivamente a quien los recibe. Sofía sintió un alivio enorme. ¿Entonces la herencia es solo mía? Completamente suya. Su esposo no tiene ningún derecho legal sobre ella. ¿Está seguro? Completamente. Además, su abuela fue muy cuidadosa. Dejó instrucciones específicas de que la herencia era personal e intransferible. Cuando Sofía regresó a casa, Roberto la estaba esperando con una actitud completamente diferente. Ya no era el hombre agresivo y despectivo de siempre. Ahora parecía encantador. Mi amor, le dijo acercándose a darle un beso. Estuve pensando en lo que hablamos ayer. ¿Ah, sí? Sí. Y creo que tienes razón. Mereces estudiar, mereces trabajar. Yo te voy a apoyar en todo. Sofía lo miró con desconfianza. Este cambio tan repentino no le parecía genuino. ¿En serio? Claro. Somos un equipo, ¿no? Y si tú estás bien, yo estoy bien. Qué bueno que pienses así. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos celebrar. ¿Qué te parece si salimos a cenar a un lugar elegante? ¿Desde cuándo quieres salir a cenar a un lugar elegante? Desde que me di cuenta de que mi esposa es una mujer exitosa. Roberto le sonrió de una manera que le parecía falsa. Por cierto, ¿cuánto dinero heredaste exactamente? Para saber cómo planificar nuestro futuro. Ahí estaba, el verdadero motivo de su cambio de actitud. Roberto,
Prefiero no hablar de cifras exactas por ahora. ¿Por qué no? Somos esposos, no deberíamos tener secretos. No es un secreto, es solo que prefiero acostumbrarme a la idea antes de hablar de detalles. Roberto forzó una sonrisa. Está bien, mi amor, pero sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Por supuesto. Pero Sofía ya no confiaba en él. Había algo en su mirada, en su sonrisa forzada, en la forma en que súbitamente la trataba como si fuera una reina, que le daba mala espina. Esa noche, mientras Roberto dormía, Sofía se quedó despierta pensando. Su esposo había cambiado de actitud por completo en cuanto supo que tenía dinero. ¿Qué pasaría cuando descubriera exactamente cuánto dinero había heredado? Los siguientes días fueron como vivir con un extraño. Roberto llegaba del trabajo con flores, le decía palabras bonitas, la ayudaba con las tareas de la casa, pero Sofía podía sentir que todo era una actuación. Mi amor, le dijo una noche, estuve pensando, con tu herencia, podríamos comprar una casa más grande, algo en una zona mejor. ¿Para qué? Este departamento está bien, pero ahora podemos aspirar a más. Podemos vivir como la gente exitosa. Roberto, la herencia no es para gastos superfluos. ¿Superfluos? ¿Una casa mejor es superficial? No, pero quiero usar el dinero de manera inteligente. Invertirlo. Hacer que crezca. Roberto la miró con una expresión extraña. ¿Cómo que invertirlo? ¿Tú qué sabes de inversiones? Estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo? ¿De dónde? ¿De libros? ¿De internet? ¿De asesores financieros? ¿Asesores financieros? ¿Y cuánto te cobran esos asesores? Roberto, ¿por qué tanto interés en el dinero? Porque me preocupo por ti, porque no quiero que te estafen. Pero Sofía ya no le creía. Había algo en la forma en que Roberto hablaba del dinero que le daba escalofríos. Al día siguiente, decidió hacer una prueba. Durante la cena, le contó una mentira. Roberto, hoy hablé con el licenciado. Resulta que la herencia no es tanta como pensaba. ¿Cómo que no es tanta? Pues resulta que mi abuela tenía muchas deudas. Después de pagarlas, solo me quedan como 200,000 pesos. La cara de Roberto cambió completamente. La sonrisa falsa desapareció. ¿200,000 pesos? ¿Nada más? Sí, es una lástima. Pero bueno, algo es algo. ¿Estás segura? ¿No puede haber un error? No, ya revisé todo con el licenciado. Roberto se quedó callado durante el resto de la cena. Ya no le preguntó cómo había estado su día. Ya no le dijo que la amaba. Ya no le sonrió. Al día siguiente, Roberto volvió a ser el hombre despectivo y agresivo de siempre. ¿Ya tienes la cena lista?, le gritó al llegar del trabajo. En 5 minutos está lista. ¿5 minutos? ¿No puedes hacer nada bien? Sofía confirmó sus sospechas. Roberto solo había sido amable porque pensaba que tenía mucho dinero. Ahora que creía que solo tenía 200,000 pesos, había vuelto a tratarla mal. Pero había algo más, algo que la preocupaba. Esa noche Roberto recibió una llamada que lo puso nervioso. Sí, ya sé que es la fecha límite, le decía a alguien por teléfono. Te dije que te iba a pagar esta semana. ¿A cuánto se vencen?, preguntó la voz del otro lado. 15,000 pesos. Pero te juro que esta semana te los doy. Roberto, ya me has dicho eso 3 veces. Si no me pagas mañana, voy a tener que tomar medidas. No, te prometo que mañana te pago. Mi esposa va a heredar un dinero y... ¿Tu esposa? ¿Desde cuándo tu esposa tiene dinero? Desde ahora. Acaba de recibir una herencia. 200,000 pesos. Sofía sintió un escalofrío. Roberto estaba usando su supuesta herencia para calmar a alguien que le cobraba una deuda. ¿200,000? ¿Estás seguro? Completamente. Mañana hablo con ella y te consigo el dinero. Más te vale, Roberto. Porque si no, ya sabes lo que sigue. Cuando Roberto colgó, Sofía se hizo la dormida. Pero por dentro, su corazón latía aceleradamente. Su esposo tenía deudas. Deudas que sonaban peligrosas. Y planeaba usar su herencia para pagarlas. Al día siguiente, Roberto despertó con una actitud completamente diferente. Otra vez era el hombre encantador. Buenos días. Mi amor, le dijo besándola en la frente. ¿Cómo dormiste? Bien, respondió Sofía fingiendo normalidad. Oye, estuve pensando, con los 200,000 pesos que heredaste, podríamos hacer algo inteligente. ¿Cómo qué? Bueno, yo tengo unas pequeñas deudas. Nada grave, pero si las pagamos ahora nos ahorraremos los intereses. ¿Qué tipo de deudas? Cosas del trabajo, préstamos personales.
Nada de qué preocuparse. ¿Cuánto dinero debes? No mucho. Unos 30,000 pesos en total. Sofía sabía que era mentira. Había escuchado la conversación telefónica. ¿Y qué pasa si no las pagas? Nada grave, solo que los intereses van subiendo. ¿Estás seguro? Completamente, pero sería mejor liquidarlas ahora. Sofía asintió, pero no se comprometió a nada. Vamos a ver qué tal va todo, Roberto. Durante el día, Sofía no pudo concentrarse en nada. Sabía que Roberto le estaba mintiendo sobre sus deudas. Sabía que había algo peligroso en esa llamada telefónica. Decidió llamar al licenciado Martínez. Licenciado, necesito preguntarle algo. ¿Hay alguna forma de que mi esposo pueda acceder a mi herencia sin mi consentimiento? No, señora. Todo está a su nombre. Él no puede tocar nada sin su autorización. ¿Y si él me presiona o me amenaza? Señora Mendoza, ¿está usted en peligro? No lo sé. Creo que mi esposo tiene problemas de dinero que no me había contado. Si usted siente que puede estar en peligro, le recomiendo que considere tomar medidas legales. ¿Qué tipo de medidas? Podría separarse temporalmente, o al menos asegurar que su herencia esté protegida. ¿Cómo puedo protegerla? Podríamos crear un fideicomiso, o transferir los bienes a una cuenta que requiera doble firma, y él no se daría cuenta. No necesariamente. Podríamos hacerlo de manera discreta. Sofía se quedó pensando, ¿realmente estaba en peligro? ¿O solo estaba siendo paranoica? Su respuesta llegó esa noche. Roberto recibió otra llamada. Esta vez, la conversación fue mucho más agresiva. ¿Cómo que no tienes el dinero?, gritaba la voz del otro lado. Te dije que mi esposa iba a heredar, pero resulta que no es tanto como pensaba. Me vale madre lo que herede tu esposa. Tú me debes a mí. Dame una semana más, por favor. ¿Una semana más? Roberto, ya te di 3 meses de prórroga. Se acabó la paciencia. ¿Qué quieres que haga? No tengo el dinero. Pues consíguelo, porque si no vamos a tener que visitarte. No, espera. Mi esposa debe tener más dinero. Déjame preguntarle otra vez. Tienes 2 días, Roberto. 2 días o vas a tener problemas muy serios. Cuando Roberto colgó, Sofía pudo ver que estaba temblando. Se hizo la dormida cuando él entró al cuarto, pero pudo sentir que Roberto se quedó despierto toda la noche, dando vueltas en la cama. Al día siguiente, Roberto la despertó con una actitud desesperada. Sofía, necesito que me ayudes. ¿Qué pasa? Tengo un problema serio. ¿Qué tipo de problema? Debo dinero a unas personas, gente que no es muy paciente. ¿Cuánto dinero? 150,000 pesos. Sofía se sentó en la cama. ¿150,000 pesos? ¿A quién le debes tanto dinero? A prestamistas. Pedí prestado para unas inversiones que no salieron bien. ¿Qué tipo de inversiones? Sofía, eso no importa ahora. Lo importante es que necesito ese dinero urgentemente. ¿Qué pasa si no lo pagas? Roberto la miró con miedo en los ojos. Cosas malas, Sofía. Cosas muy malas. Por primera vez, Sofía sintió miedo real, no solo por Roberto, sino por ella misma. ¿Saben dónde vivimos? Sí. ¿Saben quién soy yo? Sí. Sofía entendió que ya no se trataba solo de dinero, se trataba de seguridad y de supervivencia. Sofía se vistió rápidamente y salió de la casa sin decirle a Roberto a dónde iba. Necesitaba pensar con claridad, lejos de sus súplicas y su desesperación. Fue al parque donde solía caminar con su abuela los domingos. Se sentó en una banca y trató de procesar todo lo que había pasado. Roberto le había mentido sobre las deudas. Primero dijo que eran 15,000 pesos, luego 30,000, ahora 150,000. ¿Cuánto debía realmente? Pero lo que más la preocupaba era la gente a la que le debía. Por la forma en que hablaban por teléfono no parecían banqueros normales, parecían personas peligrosas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Por favor, regresa. Sofía no respondió. En lugar de eso llamó al licenciado Martínez. Licenciado, necesito verlo urgentemente. ¿Qué pasa, señora Mendoza? Mi esposo tiene deudas con gente peligrosa. Creo que estoy en riesgo. Venga ahora mismo. Vamos a proteger su herencia. En el despacho del licenciado, Sofía contó todo lo que había pasado. Señora Mendoza, mi recomendación es que tome medidas inmediatas. Su esposo podría hacer algo desesperado. ¿Cómo qué? Podría tratar de falsificar su firma, o podría presionarla físicamente para que acceda a darle el dinero. ¿Qué puedo hacer?
Primero, vamos a trasladar todos sus bienes a una cuenta protegida. Segundo, vamos a cambiar las escrituras de sus propiedades para que sea más difícil que él pueda acceder a ellas. ¿Y Roberto? Eso depende de usted. Puede enfrentarlo y tratar de ayudarlo, o puede protegerse y alejarse. Sofía se quedó pensando. Parte de ella todavía amaba a Roberto. Habían estado casados 5 años, pero otra parte de ella, la parte que había despertado con la herencia, sabía que Roberto solo la quería por el dinero. ¿Cuánto tiempo necesita para proteger la herencia? Un día. Mañana a esta hora todo estará asegurado. Está bien, hágalo. Cuando regresó a casa, Roberto la estaba esperando con cara de angustia. ¿Dónde estabas? Estuve preocupadísimo. Salí a caminar. Necesitaba pensar. ¿Pensar en qué? En tu problema, Roberto. En nuestro problema. ¿Entonces me vas a ayudar? Sofía lo miró directamente a los ojos. Roberto, necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto dinero debes exactamente? Roberto vaciló. Ya te dije. 150,000 pesos. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y a quién se lo debes? A prestamistas. ¿Qué tipo de prestamistas? Gente que presta dinero rápido. ¿Agiotistas? Roberto no respondió, pero su silencio fue suficiente respuesta. Roberto, ¿le debes dinero a agiotistas? No tuve opción, Sofía. Necesitaba el dinero urgentemente. ¿Para qué necesitabas el dinero? Para apostar. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. ¿Apostar? ¿Tienes problemas de juego? No son problemas. Solo que a veces pierdo, pero otras veces gano. Roberto, ¿desde cuándo apuestas? Desde antes de casarnos. Pero no es un problema. Solo que esta vez tuve mala suerte. ¿Cuántas veces has tenido mala suerte? Roberto no respondió. ¿Cuántas veces, Roberto? Sofía, eso no importa ahora. Lo importante es que necesito ese dinero. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque sabía que te ibas a enojar. ¿Me iba a enojar? Roberto, me pusiste en peligro. No exageres. ¿No exagere? Esa gente sabe dónde vivimos. Roberto se acercó a ella y le tomó las manos. Sofía, por favor, necesito que me ayudes. Si no les pago mañana, van a venir por mí. ¿Y por qué debería ayudarte? Porque soy tu esposo. Porque me amas. Sofía lo miró y se dio cuenta de algo terrible. Ya no estaba segura de si lo amaba. Durante años, había confundido dependencia con amor. Había confundido miedo con respeto. Roberto, voy a ayudarte, pero con una condición. ¿Cuál? Que vayas a un psicólogo. Que busques ayuda para tu problema de juego. ¿Un psicólogo? Yo no estoy loco. No es por locura. Es por adicción. Yo no soy adicto a nada. Roberto, si no aceptas buscar ayuda, no te voy a dar el dinero. Roberto la miró con furia. ¿Me estás chantajeando? Te estoy poniendo condiciones. Es diferente. ¿Sabes qué, Sofía? Tienes razón. Tienes todo el dinero del mundo y yo no tengo nada. ¿Te sientes poderosa ahora? Roberto. No. Ya me hartaste. Dame el dinero o voy a tener que conseguirlo de otra manera. Por primera vez en su matrimonio, Sofía le tuvo miedo real a Roberto. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la verdad. Esa gente no va a esperar. Y si no puedo pagarles, van a cobrar de cualquier manera. ¿Qué significa eso? Significa que van a tomar lo que sea de valor. La casa, los muebles, tu herencia. Mi herencia está protegida. ¿Cómo que está protegida? Sofía se dio cuenta de que había dicho demasiado. Roberto, mi herencia está a mi nombre. Nadie puede tocarla sin mi autorización. ¿Nadie? Nadie. Roberto la miró con una expresión que nunca había visto antes. Una expresión que la asustó. Ya veremos eso, Sofía. Ya veremos. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Roberto se había ido después de su discusión, diciendo que tenía que resolver algunas cosas. No regresó a cenar, no respondió sus llamadas y no había dado señales de vida. Sofía se quedó despierta, sentada en la sala, esperando. Cada ruido la sobresaltaba. Cada carro que pasaba por la calle la hacía pensar que eran los prestamistas. A las 3 de la mañana Roberto regresó, pero no llegó solo. Sofía escuchó voces afuera del departamento, voces de hombres que hablaban en voz baja. ¿Estás seguro de que tiene el dinero?, preguntó una voz que no reconoció. Sí, completamente. Mi esposa heredó una fortuna hace poco. ¿Cuánto? Millones. Pero está siendo difícil con el dinero. ¿Difícil? ¿Qué tan difícil? No quiere prestármelo.
Dice que está protegido. ¿Protegido cómo? No sé. Algo de bancos y abogados. ¿Sabes qué, Roberto? Creo que tu esposa necesita entender mejor la situación. Sofía sintió que se le helaba la sangre. No, no es necesario involucrarla. Yo puedo convencerla. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Déjame hablar con ella. Déjeme explicarle lo grave que es esto. ¿Sabes qué? Creo que vamos a explicarle nosotros. Sofía escuchó que abrían la puerta del departamento. Roberto tenía llave, pero había traído a esos hombres a su casa. Rápidamente tomó su teléfono y llamó al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay unos hombres en mi casa, susurró. Creo que van a hacerme daño. ¿Cuál es su dirección? Sofía dio la dirección rápidamente. ¿Está usted sola? No, mi esposo está con ellos. Pero creo que él los trajo. Manténgase en línea. La patrulla está en camino. Sofía se escondió en el baño y cerró la puerta con seguro. ¿Sofía?, gritó Roberto. ¿Dónde estás? ¿Esa es tu esposa?, preguntó una voz. Sí. Sofía, ven acá. Necesitamos hablar contigo. Sofía no respondió. Sofía, ven acá ahora mismo. Roberto, creo que tu esposa no quiere hablar, dijo otra voz. ¿Dónde está? Debe estar escondida. Sofía, sal de donde estés. Tenemos visitas. Sofía escuchó pasos acercándose al baño. ¿Está ahí adentro? Creo que sí. Sofía, abre la puerta. No, respondió Sofía desde adentro. ¿Cómo que no?, dijo la voz desconocida. Señora, necesitamos hablar con usted. Déjenme en paz. Roberto, creo que tu esposa no entiende la situación. ¿Quieres que le expliquemos? No. Déjame hablar con ella. ¿Sabes qué? Ya nos cansamos de tanto teatro. Señora, abra la puerta o la vamos a abrir nosotros. En ese momento, Sofía escuchó el sonido más hermoso del mundo. Las sirenas de la policía. ¡Mierda!, gritó una de las voces. Es la policía. ¿Llamaste a la policía?, le gritó la otra voz a Roberto. No, yo no. Vámonos. Sofía escuchó pasos corriendo, una puerta que se cerraba con violencia, y luego el sonido de la policía subiendo las escaleras. Policía, abran la puerta. Sofía salió del baño temblando. Aquí, estoy aquí. Los policías entraron al departamento. Roberto estaba parado en la sala con cara de pánico. ¿Qué pasó aquí?, preguntó el oficial. Mi esposa se asustó por nada, dijo Roberto. Unos amigos vinieron a visitarme y ella se puso nerviosa. ¿Eso es cierto, señora? Sofía miró a Roberto, que la miraba con una expresión que claramente decía: ten cuidado con lo que dices. Yo, señora, ¿está usted bien? Sí, estoy bien. Solo que me asusté. ¿Por qué llamó al 911? Sofía vaciló. Sabía que si decía la verdad, Roberto podría tener problemas serios, pero también sabía que si no decía la verdad podría estar en peligro, porque escuché voces desconocidas en mi casa y me asusté. ¿Había alguien más aquí? Sí, respondió Roberto rápidamente, pero ya se fueron. Eran amigos míos. ¿Amigos que la asustaron tanto como para llamar a la policía? Fue un malentendido, insistió Roberto. El oficial miró a Sofía. Señora, ¿está segura de que está bien? Sofía miró a Roberto, luego al oficial. Sí, estoy bien. Fue un malentendido. Después de que la policía se fue, Roberto y Sofía se quedaron solos en el departamento. ¿Cómo pudiste traer a esa gente a nuestra casa?, le preguntó Sofía. No tuve opción. Necesitaban hablar contigo. ¿Hablar conmigo? Me amenazaron. No te amenazaron. Solo querían explicarte la situación. ¿La situación? Roberto, esa gente es peligrosa. Lo sé. Por eso necesito el dinero urgentemente. Y por eso me pusiste en peligro. Roberto la miró con frialdad. Sofía, si no me das el dinero te voy a poner en mucho más peligro. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la verdad. Esa gente no se va a rendir. Y si no pueden cobrar de mí, van a cobrar de ti. ¿Cómo van a cobrar de mí? Van a averiguar todo sobre tu herencia. Van a encontrar la manera de quitártela. Eso es imposible. ¿Estás segura? Sofía se dio cuenta de que, efectivamente, no estaba segura de nada. Roberto, esto tiene que parar. Sí, tiene que parar. Y la única manera es que me des el dinero. ¿Y si te doy el dinero y vuelves a apostar? No voy a volver a apostar. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Pero Sofía ya no le creía sus promesas. Ya no le creía nada. Al día siguiente, Sofía despertó con una certeza. No podía seguir viviendo así. Roberto la había puesto en peligro.
Había traído gente peligrosa a su casa y la había amenazado. Mientras Roberto se duchaba, Sofía empacó una maleta pequeña con lo esencial, guardó todos los documentos de la herencia, tomó algo de dinero en efectivo que tenía guardado y escribió una nota. Roberto, me voy por unos días. Necesito tiempo para pensar. No me busques. Cuando esté lista, te llamaré. Sofía salió del departamento sin hacer ruido y tomó un taxi al banco. Ahí, con ayuda del licenciado Martínez, terminó de proteger todos sus bienes. ¿Dónde va a quedarse?, le preguntó el licenciado. No lo sé. En un hotel, supongo. Señora Mendoza, ¿ha considerado la posibilidad de que esto no sea temporal? ¿Qué quiere decir? Que tal vez su matrimonio ya no es viable. Su esposo la puso en peligro. Eso es muy grave. Sí, lo sé. Pero llevamos 5 años casados. ¿5 años felices? Sofía se quedó callada. No habían sido 5 años felices. Habían sido 5 años de humillaciones, de hacerla sentir inútil, de quitarle la confianza en sí misma. No, admitió. No fueron 5 años felices. Entonces, ¿por qué quieres salvar el matrimonio? ¿Por qué? Porque es mi esposo. Porque hice una promesa. ¿Una promesa a quién? ¿A él o a usted? A Dios. En la iglesia. ¿Y qué prometió exactamente? Que estaría con él en las buenas y en las malas. ¿Él cumplió esa promesa con usted? Sofía pensó en todos los momentos en que Roberto la había humillado, en todas las veces que la había hecho sentir menos, en cómo la había puesto en peligro. No, susurró, no la cumplió. Entonces, ¿por qué tiene que cumplirla usted? Sofía se quedó en un hotel pequeño pero cómodo en la zona rosa. Por primera vez en años, pudo estar sola con sus pensamientos, sin la presión constante de Roberto. Su teléfono no paró de sonar. Roberto la llamó 20 veces, le mandó 50 mensajes, primero suplicándole que regresara, luego amenazándola, después disculpándose. Sofía no respondió ninguna llamada. Al segundo día, Roberto apareció en el hotel. Sofía no supo cómo la había encontrado, pero estaba ahí, en el lobby esperándola. Sofía, necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, solo 5 minutos. No, Roberto. Sofía, si no hablas conmigo, voy a tener que contarle a esa gente dónde estás. Sofía sintió un escalofrío. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la verdad. Ellos saben que tienes dinero. Si no les pago, van a venir por ti. ¿Cómo van a venir por mí si no saben dónde estoy? Porque yo se los voy a decir. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que vas a entregar mi ubicación a los prestamistas? Si no me das el dinero, sí. Roberto, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Me doy cuenta de que estoy desesperado. ¿Entonces qué? ¿Vas a sacrificarme para salvar tu pellejo? No quiero hacerlo, Sofía, pero necesito ese dinero. ¿Sabes qué, Roberto? Vete al diablo. Sofía se dio vuelta y caminó hacia los elevadores. Roberto la siguió. Sofía, no puedes irte así. Puedo hacer lo que se me dé la gana. Soy tu esposo. Eres un desgraciado. El personal del hotel se acercó. ¿Hay algún problema? Sí, dijo Sofía. Este hombre me está molestando. Soy su esposo, protestó Roberto. No me importa quién sea. La señora le pidió que se fuera. ¿Me van a sacar? Si es necesario, sí. Roberto miró a Sofía con una mezcla de furia y desesperación. Esto no se va a quedar así, Sofía. No puedes huir para siempre. Puedo intentarlo. Cuando Roberto se fue, Sofía se sintió aliviada pero también asustada. Sabía que él no se iba a rendir. Sabía que los prestamistas no se iban a rendir. Y sabía que tenía que tomar una decisión definitiva. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en su vida, en su matrimonio, en todo lo que había pasado en los últimos días. Alrededor de las 3 de la mañana, decidió hacer algo que nunca había hecho: investigar a su propio esposo. Sacó su laptop y comenzó a buscar información sobre Roberto en Internet. Al principio no encontró nada interesante, solo su perfil de LinkedIn y algunas fotos en redes sociales. Pero entonces recordó algo. Roberto siempre había sido muy reservado con su teléfono. Nunca le había dado las contraseñas, nunca la había dejado usarlo. Había dicho que era por privacidad profesional. Decidió contactar a su cuñada, la hermana de Roberto, con quien había tenido una buena relación antes de casarse. Patricia, soy Sofía. ¿Podemos hablar? Patricia respondió inmediatamente. Sofía, qué gusto saber de ti. Claro que podemos hablar. ¿Todo bien?
¿Podemos vernos? Es importante. Por supuesto, ¿te parece en el café de siempre? ¿Mañana a las 2? Al día siguiente, Sofía se encontró con Patricia en un café de la colonia Roma. Patricia era una mujer inteligente que trabajaba como contadora en una empresa grande. «Sofía, te ves diferente», le dijo Patricia. «¿Cómo que más? ¿Segura de ti misma?» «Patricia, necesito preguntarte algo sobre Roberto. ¿Qué pasa? ¿Están bien?» «No, no estamos bien. Roberto tiene problemas de dinero». Patricia se puso seria. «¿Qué tipo de problemas?» «Debe dinero a prestamistas. Gente peligrosa». «Ay, no. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Esto ya había pasado antes?» Patricia se quedó callada. «Patricia, por favor, necesito saber la verdad». «Sofía, ¿Roberto nunca te contó sobre su problema con el juego?» «Me dijo que apostaba de vez en cuando, pero que no era un problema». «¿De vez en cuando?» «Sofía, Roberto es adicto al juego desde que tenía 20 años». Sofía sintió que se le caía el mundo encima. «¿Cómo que es adicto?» «Ludópata. Ha perdido trabajos por eso. Ha perdido dinero de la familia. Mis papás tuvieron que ayudarlo varias veces». «¿Y por qué nunca me dijeron nada?» «Porque Roberto nos suplicó que no te dijéramos. Dijo que había dejado de apostar cuando se casó contigo. ¿Y ustedes le creyeron?» «Queríamos creerle. Pensamos que el matrimonio lo había calmado». «¿Saben sus papás de esto?» «Por supuesto. Están muy preocupados. De hecho, la última vez que vino a pedir dinero, mi papá le dijo que no le iba a prestar más hasta que fuera a terapia». «¿Cuándo fue eso?» «Hace como 6 meses». Sofía calculó mentalmente. Eso era justo cuando Roberto había empezado a tratarla peor, cuando había comenzado a criticarla más, a hacerla sentir más inútil. «Patricia, ¿crees que Roberto se casó conmigo por amor?» Patricia vaciló. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque necesito saber la verdad». «Sofía, yo creo que Roberto te quería, pero también creo que veía en ti una estabilidad que él no tenía». «¿Estabilidad económica?» «Estabilidad en general. Tú eras una mujer responsable, trabajadora, sin vicios, todo lo que él no era. Pero yo no tenía dinero cuando nos casamos». «No, pero tenías un trabajo, tenías ahorros, tenías orden en tu vida. ¿Y ahora que tengo dinero de verdad?» Patricia la miró con tristeza. «Ahora Roberto debe estar viendo una oportunidad de resolver todos sus problemas». «¿Crees que me está usando?» «Sofía, creo que Roberto te ha estado usando desde antes de que tuvieras dinero, solo que ahora es más evidente». Esa tarde, Sofía regresó al hotel con una nueva perspectiva sobre su matrimonio. Todo comenzaba a tener sentido. ¿Por qué Roberto había insistido en que dejara los estudios? ¿Por qué siempre la había hecho sentir dependiente? ¿Por qué nunca la había incluido en las decisiones importantes? La había estado manipulando desde el principio. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Sofía Mendoza? Sí. ¿Quién habla? Soy investigador privado. Su esposo me contrató para encontrarla. Sofía sintió un escalofrío. ¿Mi esposo contrató un investigador? Sí. Me pagó para localizarla y darle información sobre dónde está. ¿Y por qué me está llamando a mí? Porque me pareció extraño que un esposo necesitara un investigador para encontrar a su esposa. Así que investigué un poco a su esposo. ¿Qué encontró? Cosas que creo que usted debería saber. ¿Podemos vernos? Sofía se encontró con el investigador privado en un café discreto del centro. Era un hombre de mediana edad, serio pero amable. «Señora Mendoza, antes de contarle lo que encontré, necesito que sepa que su esposo me pagó 5,000 pesos por localizarla. ¿Ya le dijo dónde estoy?» «No, y no se lo voy a decir». «¿Por qué?» «Porque lo que encontré me convenció de que usted puede estar en peligro». El investigador sacó una carpeta. Su esposo no solo tiene problemas de juego, tiene deudas con 3 grupos diferentes de prestamistas. ¿3 grupos? Sí. Debe 200,000 pesos a un grupo, 150,000 a otro y 100,000 al tercero. 450,000 pesos en total. Exacto. Pero eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que ya usó su nombre para pedir prestado. Sofía sintió que se mareaba. ¿Cómo que usó mi nombre? Le dijo a uno de los prestamistas que usted había avalado el préstamo. Les dio información personal suya, su número de seguro social, su dirección, información sobre su trabajo anterior. Pero eso es ilegal, ¿no? Completamente ilegal. Es fraude. ¿Qué significa eso para mí? Significa que esa gente cree que usted también debe el dinero. Y van a venir por usted. Sofía se quedó sin palabras. ¿Hay más? Sí.
Su esposo también falsificó su firma en algunos documentos. ¿Qué tipo de documentos? Pagarés. Prometió que usted iba a pagar las deudas cuando recibiera su herencia. ¿Cómo sabía él sobre mi herencia? Yo no se lo había contado cuando él pidió esos préstamos. Eso es lo más perturbador. Según las fechas de los documentos, su esposo ya sabía sobre la herencia antes de que usted se enterara. ¿Cómo es eso posible? Investigué un poco más. Su esposo fue varias veces a casa de su abuela en los últimos meses antes de que ella muriera. ¿Roberto visitaba a mi abuela? Sí. Los vecinos lo vieron. Aparentemente tenía conversaciones largas con ella. Sofía se sintió traicionada en un nivel que nunca había experimentado. ¿Cree que mi abuela le contó sobre la herencia? Es posible. O tal vez él sospechaba algo y la presionó para que le dijera. ¿Entonces Roberto sabía desde antes que yo iba a heredar dinero? Eso parece. ¿Y por eso empezó a apostar más? ¿Porque sabía que iba a haber dinero para pagar las deudas? Es muy probable. Sofía se quedó en silencio procesando toda la información. ¿Hay algo más que deba saber? Sí. Su esposo ya habló con un abogado. Está explorando opciones legales para acceder a su herencia. ¿Pero dijiste que nos casamos por separación de bienes? Sí, pero él está tratando de encontrar alguna laguna legal. O peor aún, está considerando otras opciones. ¿Qué tipo de otras opciones? Señora Mendoza, ¿su esposo tiene acceso a algún documento suyo? Pasaporte, actas, identificaciones. Sí, tenemos una caja fuerte en casa donde guardamos todos los documentos importantes. ¿Él conoce la combinación? Sí. Entonces puede falsificar más documentos. Puede hacerse pasar por su representante legal. Puede hacer muchas cosas. Sofía sintió pánico. ¿Qué debo hacer? Primero debe cancelar todos sus documentos de identificación y sacar nuevos. Segundo, debe cambiar todas las contraseñas de sus cuentas bancarias. Tercero, debe denunciar el fraude ante las autoridades. ¿Y mi matrimonio? Señora Mendoza, su matrimonio acabó en el momento en que su esposo decidió usar su nombre para defraudar a prestamistas peligrosos. Sofía salió de esa reunión sintiendo que toda su vida había sido una mentira. Roberto no solo la había manipulado emocionalmente durante 5 años, sino que había planeado usar su herencia para pagar sus deudas de juego. Todo había sido calculado. Su amor, su devoción, su dedicación, todo había sido explotado por un hombre que solo la veía como una solución a sus problemas financieros. Pero ahora Sofía sabía la verdad, y con la verdad venía el poder de tomar decisiones. Sofía pasó 2 días más en el hotel, organizando todo lo que había aprendido, canceló todos sus documentos, cambió las contraseñas de sus cuentas y consultó con un abogado especialista en fraudes. El abogado confirmó sus peores temores. Señora Mendoza, su esposo cometió varios delitos: falsificación de documentos, fraude, suplantación de identidad. Puede ir a la cárcel por esto. ¿Qué debo hacer? Presentar una denuncia. Pero antes, le recomiendo que recoja evidencia adicional. ¿Qué tipo de evidencia? Si puede grabar una conversación donde él admita lo que hizo, eso sería muy útil. Sofía decidió que era hora de confrontar a Roberto, pero esta vez sería en sus términos. Le mandó un mensaje. Roberto, estoy lista para hablar. Nos vemos en el café del centro comercial a las 6 p.m. Roberto respondió inmediatamente. Gracias, mi amor. Sabía que ibas a entender. Sofía llegó al café temprano y se sentó en una mesa donde podía ver todas las entradas. Tenía su teléfono configurado para grabar la conversación. Roberto llegó puntual con cara de alivio. Sofía, gracias por venir. Estaba muy preocupado. Siéntate, Roberto. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Ya decidiste ayudarme con el dinero? Antes de decidir nada, necesito que me contestes algunas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuánto dinero debes exactamente? Roberto vaciló. Ya te dije, 150,000 pesos. Roberto, no me mientas. ¿Cuánto dinero debes? Está bien, está bien. Son como 200,000 pesos. Roberto, 250,000. Roberto, 450,000 pesos. ¿Ya estás contenta? ¿A cuánta gente le debes dinero? A 3 prestamistas diferentes. ¿Y por qué les dijiste que yo iba a pagar las deudas? Roberto se puso pálido. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Responde la pregunta. Yo solo les dije que mi esposa me iba a ayudar. ¿Firmaste documentos a mi nombre? Sofía, ¿cómo sabes eso? ¿Falsificaste mi firma?
No tuve opción, iba a matarme. ¿Desde cuándo sabías de mi herencia? ¿Qué? Roberto, ¿desde cuándo sabías que mi abuela me iba a heredar dinero? Roberto se quedó callado. ¿Desde cuándo, Roberto? Desde hace unos meses. ¿Cuántos meses? Como 6. ¿Mi abuela te lo dijo? Sí. ¿Tú le pediste el dinero? Solo le dije que tenía problemas financieros. ¿Y qué te dijo ella? Que no me iba a dar nada, que su dinero era para ti. Entonces, ¿por qué empezaste a apostar más si sabías que mi abuela no te iba a ayudar? Porque sabía que cuando tú heredaras, me ibas a ayudar. ¿Por qué estabas tan seguro? ¿Porque eres mi esposa? ¿Porque me amas? ¿O porque sabías que podías manipularme? ¿Qué? Roberto, ¿me amas? Claro que te amo. ¿O amas mi dinero? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque durante 5 años me has tratado como si no valiera nada. Me has humillado. Me has hecho sentir inútil. Me has quitado la confianza en mí misma. Y ahora que tengo dinero, súbitamente soy maravillosa. Sofía, eso no es cierto. ¿No es cierto? Roberto, la primera vez que me dijiste que me amabas fue cuando te conté de la herencia. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas antes de saber de la herencia? Roberto se quedó callado. No puedes recordarlo, ¿verdad? Sofía, claro que te amo. ¿Me amarías si no tuviera dinero? ¡Qué pregunta tan ridícula! Responde, claro. Entonces, ¿por qué no me amabas antes de que tuviera dinero? Roberto se quedó sin respuesta. ¿Sabes qué, Roberto? Ya no importa si me amas o no. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quiero el divorcio. Roberto se puso de pie violentamente. ¿Divorcio? Estás loca. No, Roberto. Estoy cuerda por primera vez en 5 años. No te voy a dar el divorcio. No es tu decisión. Soy tu esposo. Eres mi esposo que falsificó mi firma, que me puso en peligro, que me usó para pagar sus deudas de juego. No puedes probar nada de eso. Sofía sonrió y le enseñó su teléfono. Acabo de grabar toda esta conversación, Roberto, incluida la parte donde admites que falsificaste mi firma. Roberto se quedó paralizado. ¿Me grabaste? Sí. Y mañana voy a llevar esta grabación a la policía. No puedes hacer eso. Puedo hacer lo que se me dé la gana con mi vida y con mi dinero. Si me denuncias, me van a meter a la cárcel. Debiste pensar en eso antes de cometer fraude. Roberto se acercó a ella con cara de desesperación. Sofía, por favor, te lo suplico. No me denuncies. Te prometo que voy a cambiar. Ya es muy tarde para las promesas, Roberto. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me dejes en paz. Quiero que firmes los papeles del divorcio sin pelear. Y quiero que busques ayuda para tu adicción al juego. Y si hago todo eso, ¿no me vas a denunciar? Si haces todo eso, voy a considerarlo. Roberto la miró con una mezcla de odio y resignación. ¿Sabes qué, Sofía? Te mereces lo que te va a pasar. ¿Qué me va a pasar? Esa gente no se va a rendir. Van a venir por ti de todas maneras. Ese es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. No, ya no somos nosotros, Roberto. Ya no. Sofía se levantó de la mesa y se fue, dejando a Roberto sentado solo con sus mentiras y sus deudas. Los siguientes días fueron los más extraños en la vida de Sofía. Por primera vez en 5 años, no tenía que preocuparse por la aprobación de Roberto, por su estado de ánimo, por sus críticas. Podía comer lo que quisiera, ver la televisión que se le antojara, salir sin pedir permiso, pero también tenía que lidiar con una realidad más complicada. Roberto había involucrado su nombre con gente peligrosa, y esa gente no sabía ni le importaba que ella fuera inocente. Su abogado le había recomendado cambiar de hotel cada pocos días, variar sus rutinas y estar siempre alerta. También le había sugerido contratar seguridad personal, pero Sofía todavía no se acostumbraba a la idea de tener tanto dinero disponible. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza de su nuevo hotel, recibió una llamada de Patricia, la hermana de Roberto. Sofía, ¿cómo estás? Roberto me contó que se van a divorciar. Sí, así es. ¿Puedo preguntarte por qué? Sofía le contó todo. Las deudas, las mentiras, el fraude, las amenazas. Ay, Dios mío, suspiró Patricia. Sabía que Roberto tenía problemas, pero no sabía que fueran tan graves. ¿Sabías que había falsificado mi firma? No, claro que no. Si hubiera sabido eso, lo habría denunciado yo misma. ¿Cómo está él ahora? Mal, muy mal. Se fue de la casa y nadie sabe dónde está. ¿Se fue? ¿A dónde? No lo sabemos. Empacó sus cosas y se fue.
Le dijo a mi mamá que iba a resolver sus problemas él solo. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué crees que significa eso? No lo sé, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque cuando Roberto está desesperado hace cosas muy estúpidas. Esa tarde, Sofía recibió una llamada de un número desconocido. ¿Sofía Mendoza? ¿Quién habla? Alguien que quiere ayudarla. ¿Ayudarme con qué? Su esposo nos debe dinero. Mucho dinero. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Yo no tengo nada que ver con las deudas de mi esposo. Según los documentos que tenemos, usted avaló los préstamos. Esos documentos son falsos. Mi esposo falsificó mi firma. Eso tendrá que probarlo en los tribunales. Mientras tanto, la deuda sigue siendo válida. No voy a pagar las deudas de mi esposo. Señora Mendoza, sabemos que usted heredó mucho dinero recientemente. ¿Cómo saben eso? Sabemos muchas cosas. Sabemos dónde vive. Sabemos cuánto dinero tiene. Sabemos que está en el Hotel Marriott del centro. Sofía colgó inmediatamente y llamó a la recepción. Necesito hacer check-out inmediatamente. ¿Pueden subir por mi equipaje? En menos de una hora Sofía estaba en otro hotel, pero ya no se sentía segura. Esa gente la estaba siguiendo, sabían sus movimientos, conocían información personal sobre ella. Llamó al investigador privado. Necesito ayuda. Los prestamistas me están amenazando. ¿Qué tipo de amenazas? Me llamaron y sabían exactamente dónde estaba. Me dijeron que tengo que pagar las deudas de Roberto. ¿Dónde está Roberto ahora? Nadie lo sabe. Su familia dice que desapareció. Señora Mendoza, creo que su esposo huyó y la dejó a usted como el único objetivo. ¿Qué significa eso? Significa que ahora toda la presión va a caer sobre usted. ¿Qué puedo hacer? Varias opciones. Puede irse del país temporalmente. Puede contratar seguridad. O puede enfrentar a esa gente y demostrarles que no tienen nada que ver con las deudas. ¿Cómo puedo demostrarles eso? Con evidencia. Con documentos que prueben que su esposo falsificó su firma. ¿Cree que me van a creer? Depende. Esta gente no son banqueros, pero tampoco son estúpidos. Si les puede demostrar convincentemente que usted es víctima del fraude, es posible que la dejen en paz. Y si no me creen, entonces va a tener problemas serios. Esa noche, Sofía no durmió. Se quedó despierta, sentada junto a la ventana, observando la calle. Cada carro que pasaba, cada persona que caminaba, cada ruido la ponía nerviosa. Se dio cuenta de que Roberto no solo había destruido su matrimonio y su confianza, sino que también había destruido su seguridad. Ahora tenía que vivir con miedo por culpa de las decisiones egoístas de él. Pero también se dio cuenta de algo más. Ya no era la mujer indefensa que había sido durante 5 años. Tenía recursos, tenía inteligencia y tenía la fuerza que había heredado de su abuela. Era hora de pelear. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión que habría sido impensable para ella unas semanas atrás. En lugar de seguir huyendo, iba a enfrentar a los prestamistas directamente. Llamó al investigador privado. Quiero reunirme con ellos. ¿Estás segura? Sí, pero quiero que sea en mis términos. ¿Qué tiene en mente? Una reunión en un lugar público, con testigos, donde yo pueda presentar la evidencia de que soy víctima de fraude. Es arriesgado. Más arriesgado es seguir huyendo para siempre. El investigador arregló una reunión en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Sofía llegó acompañada de su abogado y con una carpeta llena de documentos. Los prestamistas eran 2 hombres de mediana edad, vestidos como empresarios normales. No parecían los criminales peligrosos que Sofía había imaginado. Señora Mendoza, dijo uno de ellos, agradecemos que haya aceptado reunirse con nosotros. Señores, antes que nada, quiero dejar algo muy claro. Yo no debo un solo peso. Según nuestros registros, usted avaló los préstamos de su esposo. Sofía puso la carpeta sobre la mesa. Aquí tienen todas las pruebas de que mi esposo falsificó mi firma. Análisis grafológicos, testimonios de expertos y una grabación donde él mismo admite el fraude. Los hombres revisaron los documentos con cuidado. Esto es, muy convincente, admitió uno de ellos. Porque es verdad, mi esposo me engañó a mí igual que los engañó a ustedes. ¿Dónde está su esposo ahora? No lo sé. Desapareció cuando supo que yo había descubierto sus mentiras. Los hombres se miraron entre sí. Señora Mendoza, aceptamos que usted fue víctima de fraude, pero eso no resuelve nuestro problema. Seguimos sin nuestro dinero.
Ese es un problema entre ustedes y Roberto, no entre ustedes y yo. El problema es que Roberto no tiene dinero, pero usted sí. Mi dinero viene de una herencia que no tiene nada que ver con las deudas de mi esposo. Lo entendemos, pero necesitamos que entienda nuestra posición. Prestamos dinero a su esposo creyendo que usted respaldaba los préstamos. ¿Y qué proponen? Que nos ayude a recuperar nuestro dinero. ¿Cómo? Pagando una parte de la deuda. No toda, pero una cantidad razonable. Sofía los miró directamente a los ojos. ¿Cuánto consideran ustedes una cantidad razonable? 200,000 pesos, la mitad de lo que Roberto nos debe. ¿Y si yo pago esos 200,000 pesos, me van a dejar en paz para siempre? Completamente en paz. ¿Y van a dejar de buscar a Roberto? No, a Roberto lo seguiremos buscando. Nos debe los otros 200,000 pesos. Sofía se quedó pensando. 200,000 pesos era mucho dinero, pero no era una cantidad que pudiera arruinarla. Y si eso significaba terminar con esta pesadilla, tal vez valía la pena. Necesito pensarlo, les dijo. ¿Cuánto tiempo necesita? 1 semana. Está bien, 1 semana. Cuando salieron del restaurante, el abogado de Sofía la felicitó. Manejó eso muy bien. Mostró fuerza, pero también flexibilidad. ¿Cree que debo pagarles? Legalmente no tiene ninguna obligación, pero prácticamente puede ser la manera más inteligente de resolver esto. 200,000 pesos para comprar mi libertad. Exactamente. Sofía pasó los siguientes días pensando. Por un lado, le molestaba la idea de pagar por los errores de Roberto. Por otro lado, quería cerrar ese capítulo de su vida para siempre. Al final, tomó una decisión. Sofía decidió pagar los 200,000 pesos. No porque sintiera que era su obligación, sino porque quería libertad total para empezar su nueva vida. La transacción se hizo a través del abogado con todos los documentos legales necesarios. Los prestamistas firmaron un documento donde declaraban que consideraban saldadas todas las deudas relacionadas con Sofía Mendoza y que no tenían ningún reclamo futuro contra ella. Con ese peso quitado de encima, Sofía pudo concentrarse en construir su nueva vida. Lo primero que hizo fue buscar un departamento nuevo. No quería algo demasiado grande o lujoso, pero sí quería algo que fuera completamente suyo. Encontró un lugar hermoso en la colonia Condesa, con grandes ventanales y una terraza pequeña donde podía leer. Después, se inscribió en un programa para sacar su licencia como agente inmobiliaria. Durante años, Roberto le había dicho que era demasiado tonta para trabajar en bienes raíces. Ahora iba a demostrarle que estaba equivocado. También empezó a ir a terapia. Necesitaba entender cómo había permitido que Roberto la manipulara durante tanto tiempo y cómo podía evitar que algo así volviera a pasar. Durante años, confundí dependencia con amor, le dijo a su terapeuta. Pensé que necesitar a alguien era lo mismo que amarlo. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que el amor verdadero debería hacerte sentir más fuerte, no más débil. 6 meses después, Sofía ya tenía su licencia de bienes raíces y había empezado a trabajar con una inmobiliaria prestigiosa. Su experiencia administrando las propiedades de su abuela la había preparado mejor de lo que esperaba. También había empezado a usar su herencia de manera inteligente. En lugar de gastar en lujos, había invertido en más propiedades y había creado un fondo de inversión que le daba ingresos mensuales estables.